Piso, vamos. Nair, contame sobre el pacto de mayo. ¿Se hace, no se hace? ¿Qué pasa con ese tema? Bueno, la gran incógnita, lo que todos queremos saber, pero te cuento que el pacto de mayo, el gobierno analiza sumar nuevos puntos y ya descuenta que no llegará con la ley de bases aprobada. En la Casa Rosada... Perdóname, Nair, que no llega con la ley de bases aprobada fue algo que dijo acá Rulo Gutiérrez. Exacto. Hace un mes aproximadamente. Sí, eso fue algo exclusivo de Código Informativo. Dale, seguí vos. Bueno, como te decía, en la Casa Rosada sostienen que el evento se mantiene aunque no está sancionada la iniciativa que ahora trata el Senado. Si tiene que estar Milei hablando solo, lo vamos a hacer igual. No nos mueve la aguja lo que hagan los gobernantes. Esto es lo que expresó uno de los funcionarios cuando se le consulta por el Pacto de Mayo, que bueno, ya sabemos que dicen que no, ya descartan que llegue aprobada la ley de bases. Pero van a llevar las medallas y los pilares romanos. Sí, que no tienen nada que ver con nuestra cultura. Puede ser también, puede ser, la verdad no me había puesto a pensar en eso. Volvemos a Piso, estamos con nuestro politólogo de cabecera, el licenciado Patricio Adorno. Pato. Franco, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. No, muchas gracias por ¿Cómo le fue el miércoles en el evento? La verdad, excelente, una convocatoria que rompió todas las expectativas que teníamos. Los disertantes se lucieron, estuvo Rolando Musín, Carolina Glasberg y el Chino Luna. La verdad que fue un gran evento junto con la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, la Legislatura de Tucumán y por supuesto la Asociación Civil de Estudios Populares y la Fundación Konrad Adenauer. Así que nada, muchísimas gracias por haber participado ustedes también, porque sé que estuvieron detrás de ayudándonos a conseguir que se inscribiera más gente, así que nada. La verdad, muy contento. ¿Serán otros? ¿Cómo continúa Así es. La materia académica de Patricio Adorno y lo que está manejando ahí por atrás? Sí, no es tanto Patricio Adorno, es la Asociación Civil de Estudios Populares. Para el segundo semestre ya tenemos planificado una serie de diplomados y de actividades no tan masivas, pero mucho más concentradas en aspectos prácticos, vinculados no solamente a cajas de herramientas para el análisis político y para la gestión de la política, sino también vinculados a la relación de la política y los medios, que es algo que desde ACEP nos interesa mucho. Perfecto, Pato. Bueno, felicitaciones. Gracias. Quiero venir a lo que recién nos contaba Nair del Pacto de Mayo. Hay algo que yo no estoy entendiendo. ¿Los gobernadores no van a ir? Van a ir los gobernadores y creo que en general van a ir todos, salvo contadas excepciones. Particularmente estimo yo que será La Rioja y Provincia de Buenos Aires. Y hay que ver Provincia de Buenos Aires ahora que Cristina Kirchner está poniéndole mucha atención a la línea sucesoria de Axel Kicillof. Claro. De repente Mayra Mendoza se transforma en la principal espadachín del kirchnerismo más duro en la pelea por la sucesión de la gobernación de Buenos Aires. La realidad es que los gobernadores en términos generales están tentados a ir porque necesitan que el Ejecutivo siga haciendo lo que Guillermo Franco vino haciendo estas últimas 2 semanas, que es recorrer el país no solo con promesas, sino también con la chequera abierta. Entonces, en ese sentido, participar del evento que organiza el presidente y de repente esta nueva modalidad que tiene hoy la gestión política del gobierno nacional, de decir, bueno, abro la agenda, permito cambios, no me encierro en mi propio punto de vista. Creo que es mucho más efectivo para la convocatoria, una convocatoria que venía, digámoslo claramente, venía medio pobre en términos de, bueno, ¿qué es lo que van a hacer? Porque todos los asistentes pedían los 10 puntos del gobierno, los profundicemos, pero agreguemos otros más, agreguemos obra pública, agreguemos educación, agreguemos seguridad social. Tengo 3 o 4 cosas. La primera, tema sucesión de Axel Kicillof en Provincia de Buenos Aires. ¿Verónica Magario queda fuera del mapa? En principio, que sería la postulada por el propio gobernador. No, y además siempre fue muy cercana a Cristina Kirchner. Así es. Y actualmente muy cercana a Mansur. Exactamente. Mansur, además, de hecho, sumémosle el datito de color, tuvo una foto bastante interesante en las últimas horas del día de ayer con la segunda senadora por la provincia de Tucumán, una foto que el gobernador no logra conseguir y que le pone ruido a la votación en particular, por lo menos, de la ley bases. La realidad es que la sucesión en la provincia de Buenos Aires está bastante complicada. No se terminan de alinear los cabos sueldos que hay en torno a la sucesión. Una sucesión para la que además faltan 3 años, pero en la que hay que pensar, porque Axel Kicillof no puede seguir ahí y tiene 2 caminos. O senador nacional, como vimos que sucedió con otros gobernadores que dejaron las funciones, o pelear por la presidencia de la nación, una presidencia de la nación en la que se habla de economía. Digo, en ese sentido me parece que hoy
Kicillof, que trata de mostrarse, al igual que Lustó, como las antípodas del gobierno nacional, las antípodas, en materia económica. En materia económica, en el pensamiento y la ideología económica, de repente son algunos de los actores que tienen más peso a la hora de disputar una figura nacional. La realidad es que tienen que ordenarse hacia adentro y estas apariciones de Cristina Kirchner, más que ayudar a la consolidación de un peronismo que se siente huérfano, porque la realidad es que... Pero es costumbre de Cristina Kirchner esto. Sí, particularmente... Suele aparecer cuando hay una grieta interna y la profundiza, no es que la cierra. Así es. Excepto que diga, yo soy la candidata. Excepto que ella sea la opción superadora, como sucedió en 2019. Claro. La realidad es que hoy el peronismo, huérfano de liderazgo y huérfano de proyecto político, porque es algo que no tiene hoy el peronismo y es reconocido por la propia dirigencia, está enfrascado en una lucha intestina por una sucesión y además con el condimento de la supervivencia de los principales actores a nivel local, que son los gobernadores, que antes que pensar en un proyecto nacional tienen que pensar en que las cuentas del mes les cierren, poder pagar los sueldos al día y tener además una especie de libertad financiera en sus distritos. Bien. Después, el pacto del 25 de mayo, otra de las cosas que te quería decir, me hace acordar a las películas cuando hay un internado que el electro que tiene pico para arriba, pico para abajo, pico para arriba, pico para abajo. Hoy está en un pico bajo. Sí, hoy está en un pico bajo, pero está en un pico bajo respecto de esto de lo que hablábamos de, bueno, hay que poner algún tipo de condicionantes a este pacto y hay que poner algún tipo de condicionante en el marco de que la primera condición que había puesto el gobierno para formar parte del Pacto de Mayo era que esté aprobada la ley bases y que esté aprobado el proyecto fiscal. Ninguna de las dos tiene un visto bueno, por lo menos en el corto plazo, sobre todo porque en ambos sentidos los dos interlocutores que mandó el gobierno ayer y antes de ayer la pasaron muy mal en las comisiones del Senado. Digo, Rodríguez Chirilo, admitiendo, no leí uno de los artículos. Yo creía, no sé cuánto vale el barril de petróleo. De petróleo crudo, una estimación del crudo. De repente uno creía que eso lo habían aprendido después de febrero, después de este retroceso mal hecho y por desconocimiento, porque además el gobierno venía mostrando que tenía otra soltura a la hora de la negociación y de la gestión política de los acuerdos en el Senado y en el Parlamento en general. Y después, bueno, ayer la pasó muy mal el secretario de Hacienda del Gobierno de la Nación, particularmente con Lustó, que fue muy incisivo en términos de la desconfianza, que esa también es una nueva herramienta que el gobierno está empezando a gestionar, la respuesta que daba el secretario de Hacienda, y es, en la reglamentación nosotros lo podemos solucionar, que no se lo había barajado como una opción y que le empezaba a dar algún tipo de oxígeno al tratamiento y el avance de la ley. La realidad es que el Pacto de Mayo está en un veremos enorme. No creo que los gobernadores se ausenten masivamente. Creo que la presencia va a estar condicionada a que no sean 10 puntos, a que los 10 puntos no sean tal cual como fueron planteados y a que se añadan otros temas. ¿El gobernador que participa significa que firma? El gobernador que participa debería firmar el Pacto de Mayo porque de otro modo Karina no le podría poner en el pecho la medalla de Caballero de Mayo, creo que se llama, una cuestión así, este simbolismo que le encanta al gobierno nacional plantar acá todas las cosas. La realidad es que, más allá de un símbolo, creo que el gobierno nacional hoy está mucho más presionado desde afuera de la Argentina que desde adentro de la Argentina para darle volumen político. Las grandes inversiones necesitan que las leyes salgan por más de un voto de diferencia. El Fondo Monetario Internacional, que está encantado con el rumbo que toma el gobierno, necesita que las políticas públicas tengan sostenimiento político, tengan aval político. Y déjame decirte, el paro del día de ayer, aunque le fue funcional al gobierno porque es un paro en el que se sentía cómodo, estaba destinado no para Javier Milei, estaba destinado para los 33. Para los 33 senadores de Unión por la Patria, lo dijo Daer, lo dijo Moyano, necesito que los 33 se mantengan juntitos y que voten en sintonía, que la unidad del bloque de Unión por la Patria no se rompa. Porque de hecho, la semana que viene la CGT está convocada a exponer en el Congreso de la Nación, en el Senado de la Nación, sobre la situación de la reforma laboral. Entonces creo que, digamos, el gobierno está en una situación en la que está más o menos cómodo en un momento en el que además perdió un poco el control de la agenda pública. Este castillo de cartas que ha generado la Libertad Avanza, sobre todo comunicacionalmente, de la aparición de Milei y el crecimiento de Milei, la llegada a la presidencia de Milei, ¿se está empezando a desmoronar? Vuelvo, comunicacionalmente. Te voy a dar un dato. Dale. Te pido a vos y le pido a la audiencia que entre en el canal de YouTube a Agarrar la Pala o alguno de los canales libertarios y vean la histórica de la evolución de las visualizaciones que tenían estos canales de YouTube. Bien.
Digo, antes de que Milei entre en la carrera presidencial, la mínima de visualización estaba en 800.000, 700.000. Durante la carrera presidencial no bajaba de los 4 millones. Hoy está en un mínimo de 100.000, 150.000. No sé si es por la pérdida de la novedad del gobierno. Digo, de repente nos empezamos a acostumbrar a Javier Milei y a sus formas, o si es porque realmente no está logrando disputar la agenda comunicacional y la realidad está tocando la puerta de todos aquellos que lo apoyaron no en la primera vuelta, que es un núcleo duro, sino en la segunda vuelta. Pero, ¿sabés lo que yo me acordé el lunes, si no me equivoco? Hablando con vos acá en el programa, cuando fue, si no me equivoco, en las Malvinas, creo que fue, que se había cambiado el nombre de un salón. Sí. Se le había puesto Héroe de Malvinas, si no me equivoco. Al Salón de los Pueblos Originarios se le cambió a Héroes de Malvinas, sí. Bien. Y hablando acá con vos, dijimos, pueden utilizar, que había salido el posible cambio de nombre del Centro Cultural Kirchner. Sí, que ahora se va a llamar Centro Libertad. Que todavía no se había dicho el nombre, y habíamos dicho la posibilidad de utilizar nombre de cambio de salón para tapar algún conflicto de la agenda y explotarlo. Milei o Adorni tiró un tuit el lunes o el martes avisando a Adorni, que decía... el Centro Cultural Kirchner va a pasar a llamarse Centro Cultural de la Libertad o Centro de la Libertad. Puso Centro de la Libertad, viva la libertad carajo, fin punto. Una cosa así fue el tuit. No repercutió en ningún lado. Exactamente. A eso voy con el tema comunicacional. Se está perdiendo la agenda comunicacional utilizando la estrategia que viene utilizando, tanto en campaña como en gestión, de un tuit del gobierno, una foto de Milei en Instagram, qué sé yo, revoluciona y tapa todo lo que pasa en la Argentina. Hoy no es así. Y de hecho, el punto culmine, digamos, el punto de quiebre fue la marcha universitaria. Previo a la marcha universitaria, el presidente de la Nación, el gobierno nacional sacó su principal pieza de artillería comunicacional, que es el presidente, que es hoy la esencia de la comunicación libertaria y no logró marcar la agenda. La agenda se la llevó puesta la marcha universitaria. Creo yo que desde ahí lo venimos viendo. Hay una consultora que creo que nosotros conocemos a una de sus socias, la consultora ADOC de los Fueguinos. Ayer habló Seba Raffo acá en el programa del informe que vimos juntos en el grupo de WhatsApp. Exactamente. Y fíjate que marcan algo muy interesante, y es no solamente el gobierno está perdiendo el control de la agenda, sino está perdiendo la polarización de la agenda. La polarización negativa empieza a ser mucho más predominante en la agenda pública del gobierno, y eso, todos los presidentes, todos los gobernadores, los intendentes tienen un desgaste de la imagen propio de la gestión. Porque de repente vos empezás a tomar medidas que molestan a algunos. Y es común que el que está en gestión le vaya cayendo la imagen positiva, le vaya cayendo la credibilidad por el simple hecho de estar en gestión sin importar el color político que tenga. Porque además te vas volviendo un político más dentro del arco de los políticos. Te vas metiendo en la casta. Y sí, te vas volviendo casta aunque vos reniegues de serlo. Y la realidad es que yo, además de tomar el informe de ADOC, veo el informe de la Universidad de Itela de confianza en el gobierno y de repente vemos que Alberto Fernández, Mauricio Macri e incluso Cristina Kirchner, para este mismo periodo de tiempo, tenían una aprobación de la gestión mucho mayor que el propio Milei. Pero Alberto Fernández te lo saco, porque Alberto Fernández justo fue cuando agarró la pandemia y fue su pico de imagen positiva de la vida, creo. Sí, y de hecho de la vida de Latinoamérica fue una aleatoriedad en el mundo. Completamente, fue algo muy distinto, mano a mano con la primera ministra de Nueva Zelanda también en el 2020. Claro, exactamente. Pero si lo tomamos a Macri y a Milei, que hicieron cosas similares en escalas completamente diferentes, agarrá a Cristina, Macri y Milei que transcurrieron un gobierno en situaciones, si se quiere, normales, sin pandemia, sin ningún conflicto extra. Exacto. De repente vos ves que Javier Milei tiene una aprobación de la gestión bastante menor, sensiblemente menor que Macri y Cristina. A 5 meses de haber iniciado su gobierno. A 5 meses de haber iniciado el gobierno, lo que es un dato preocupante, sobre todo porque lo que este índice marca es que el índice va de 1 a 5. Bien. Y el punto de quiebre es el 2,5, es la mitad. Si los gobiernos están por debajo de la mitad, de 2,5, no ganan las elecciones. No repiten. No repiten. Y eso pasa también en las de medio término, un problema y un tema que aqueja al gobierno de forma absolutamente predominante. Yo te lo dije, Pato, no sé si te lo dije al aire o te lo dije fuera del aire, pero yo pongo el gancho. El año que viene gana las elecciones el espacio de Mauricio Macri. Yo creo que, además para el PRO, que está en una situación bastante compleja hacia su propio interior, sería lo mejor que le puede pasar, sobre todo porque es el partido que le da, de alguna manera, estabilidad e institucionalidad al gobierno. La realidad es que Javier Milei además necesita tener cuadros políticos fuertes, porque las encuestas no tiene propios.
Es que ese es el problema. Las encuestas que están saliendo hoy de mediciones dentro del espacio libertario ponen los mismos 5 nombres. Claro. Lo ponen a Patricia Karina. Bullrich, a Karina, a Toto Caputo para medir cómo le va al ministro de Economía, que es el Claro. fusible, y después lo ponen a Adorni y a Espert. Lo sumaron Claro. ahora. Que además Espert, con estas cenas intermitentes que tiene en la Quinta de Olivos, le está dando un dolor de cabeza al presidente del bloque libertario en diputados y al presidente de la Cámara de Diputados, a Martín Menem, porque de repente tiene mucha más influencia en el posicionamiento del propio presidente que cualquiera de los otros líderes políticos libertarios. Y Si que los son podemos- más cercanos, teóricamente. y que se supone que son las espadas institucionales del presidente. Entonces, de repente, la situación al interior es mucho más complicada en un escenario en el que necesitan tener cohesión interna para mostrarse como un frente unido, en un marco en el que la casta, como les gusta llamar a todo el resto de la clase política, empieza a presionar por recursos, por visibilidad política y al mismo tiempo pensando en las elecciones de medio término. Volvamos al pacto del 25 de mayo. Recién Nair nos comentaba en el informe un textual, aunque esté solo, va a dar el discurso de igual manera. No va a estar solo. No, no va a estar solo. De hecho, ya esta línea del gobierno ya la había manifestado de alguna manera antes, y es, bueno, en el Pacto de Mayo estarán los que quieran estar con nosotros, los que quieran una Argentina mejor, los que quieran una Argentina en función de los argentinos de bien. La realidad es que el gobierno necesita que estén. El gobierno necesita, de los 24 gobernadores, 20 que estén. Necesita tener el apoyo de la clase política, de la casta. Bueno, y Fran no va a estar. No, yo no lo sacaría del todo de Infran, porque Bien. Infran suele tener oficialitis aguda, particularmente por la dependencia coparticipable que tiene. le falta un poco de doctrina, decir de vez en cuando. Yo no soy quien para hablar de la doctrina de los dirigentes políticos. La realidad es que hay veces en las que en la gestión pública predomina particularmente la supervivencia y la práctica, digamos, el pragmatismo político, antes que digamos, el condicionante ideológico de los gobiernos. Los gobernadores alineados de cualquier bandera política, ¿Alineados con quién? con Javier Milei. Ah, bien, bien. Hablamos de Sáenz, Jalil, Jaldo y algún otro patagónico medio rebelde. Mendoza. Sí, Cornejo alineado en realidad porque le liberaron los fondos para... Sí, alineado. No importa el por qué, alineados. No, para el porqué es muy importante. No, pero Porque te marca la fuerza del alineamiento. Pero ¿a qué quiero llegar? Aquellos senadores que votan en contra de la ley de bases, ¿es una derrota política para el gobernador alineado? Creo que no sé si es una derrota política, porque además no necesariamente pueden votar en contra. Si logra que se abstengan o que no vayan, ya es una victoria, pero sí va a ser un castigo, y sí va a ser un castigo de parte de un gobierno que necesita que los gobernadores empiecen a tener una fuerte muñeca Vos, política. vos, Patricio, gobernador, vais a tocar la puerta de otra manera, vais a tocar la puerta un poquito más despacito. Claro, y de repente Perdón, señor presidente. le mandás un mensaje al ministro del Interior, Guillermo Franco: che, Guillermo, necesito esto, yo sé que estamos mal, y vas a pedir 100 para conseguir los 50 que necesitas y tenés suerte. Digo, la relación se va a enfriar un poco. La realidad es que el gobierno tampoco puede enfriar tanto la relación, porque de repente ahora el Congreso... No es lo que viene perderlos tampoco. Exactamente, porque el Congreso es autónomo. El Congreso es independiente del Ejecutivo desde el momento en que entramos en las sesiones ordinarias. Entonces, de repente agarra un Martín Lustó o una Margarita Stolbizer y te plantean un proyecto de ley que va en contra del programa fiscal del gobierno. Sí. Y esa ley sale, porque ya vimos que en diputados y en senadores los números no están cerrados tajantemente para el gobierno. Digo, para la sesión de la moratoria jubilatoria y de la actualización de las jubilaciones, faltaron 4 diputados. Y de los 4 diputados, a uno le estaban diciendo sorete en la calle, que era el radical de Loredo, y después había otros 2 presidentes de bloque que estaban en el edificio del Congreso y no bajaron. Digo, Ese es peor. exactamente. Entonces, los números están. Entonces, al gobierno no le conviene tensar tanto la cuerda con los gobernadores. Entonces, ¿será una derrota política? No lo sé. ¿Será una pérdida de la cuota de credibilidad política que tiene el Ejecutivo en los gobernadores? La realidad es que Y no les puede viceversa. soltar la mano. Cuando llegue el gobernador le diga, che, yo manejo a mis legisladores nacionales. Sí, le van a sacar la lista de votación y van a decir, mira, no. Que además al gobierno le encanta sacar las listas de nombres pintados en rojo. Claro. Algo que no lo hizo esta vez. Fíjate, hablando de cambios en la comunicación, le agradeció particularmente a Lopenato y al presidente del bloque del PRO en diputados, pero no agredió a todos aquellos que o se abstuvieron o no votaron, y particularmente el temita de la ley del tabaco, que vimos como una gran tabacalera multinacional
No te quiero meter en un aprieto. ¿Sabes cuánto dinero es la coparticipación de la ley de tabaco? No tengo el número, Bien, el monto exacto. finito. Sé que reporta más o menos el 2,5% del total global de la coparticipación. Acordate además que ese monto va hacia toda la República Argentina, no solamente a Claro, las el tema de provincias la productoras. coparticipación, digamos. Exactamente, porque ahí es donde, por ejemplo, Tucumán, Salta, Catamarca, que tienen producción de tabaco, productores. de alguna manera presionan para que la coparticipación sea la inversa, que creo que es una de las grandes propuestas que hoy tiene La Libertad Avanza como espacio político para reformar la ley de coparticipación, y es invertirla. Y es que sean las provincias las que recauden y que luego de eso coparticipen a la nación y no viceversa, para transferirle la carga de la prueba en el monto coparticipable. Creo que el gobierno tiene algunas cartas muy importantes para jugar, pero que hoy está concentrado en otras cuestiones, y déjame decirte, sí creo que va a ser un problema cuando la inflación se termine, que creo que vamos hacia eso. Hacia... Hacia una inflación de un dígito bajo para junio. Apa. Porque ¿Qué es un dígito bajo? un dígito bajo Estamos es por debajo del en mayo. 5. Estamos en mayo. O sea, vos estás diciendo que en julio, 10, 15 de julio, cuando salga la inflación de junio... Vamos a rondar el 5%. Bueno. Según las previsiones del gobierno. Vos viste que el gobierno a veces se va de mambo con los números. Señora, si usted quiere darle un beso a Pato, San Martín 1064, digamos. O si no, se puede contactar al número de WhatsApp del programa. También 3812 48 45 48. Y es una hermosa noticia. Espera. ¿Le pedimos a Gonza que lo ponga en graph? No, por favor. Todavía no. Escucha. Bien. Es una hermosa noticia porque los precios van a subir más despacio. No quiere decir que van a dejar de subir. Completamente. Hay inflación. El problema no es ese. Bien. El problema es qué pasa después. Bien. El problema es la reactivación económica posterior a la baja de la inflación. Que ese es el gran problema del gobierno, porque no tiene un plan productivo. ¿Lo analizamos después? Por supuesto. Muchas gracias, Pato. Gracias. Nos vemos, no sé, la semana que viene, la otra. Ya lo vamos a volver a invitar a Pato porque cada vez que viene tiene un título distinto. Ya nos dijo que posible presidente de la Nación, Martín Menem, para el 2027. Sí, está haciendo toda la campaña posible para posicionarse como un sucesor de Javier Milei. Después tenemos que anotar los títulos de Pato porque son picantes. Vamos a una nueva pausa en Código Informativo. Quédate acá porque tenemos más entrevistados, análisis y colgados con Cava para ver qué pasa con Sergio Rolo Gutiérrez.